Audio Jungle. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí al pie del cañón con clave bursátil, ya en un clásico de los sábados a las 6 de la tarde, que son los webinarios de la cuarentena. Ya hicimos como, no sé, ya perdí la cuenta, como 20 webinarios y se sigue prolongando la cuarentena. Así que, bueno, siempre hay temas y el mercado da un montón de temas y la vida del inversor da un montón de temas. Y en este caso, un tema importantísimo, uno de los más importantes para un inversor, y creo que no le dimos suficiente foco y que ahora se lo estamos empezando a dar con esta actividad. Es algo que nos afecta a todos y que no podemos escapar de eso. Y como inversores particulares, bueno, como no estamos en una superestructura donde nos dicen lo que tenemos que hacer y hay todo un sistema, sino que nosotros somos como el hombre orquesta que tiene que hacer todo de principio a fin, esto, bueno, nos influye muchísimo y seguramente el resultado que tenemos en nuestras comitentes y nuestras inversiones en general tienen mucha influencia de, bueno, nuestra psicología, ¿no? Nos puede hacer que nos salga todo bien o todo mal, independientemente de si nuestro análisis fue bueno o malo, nuestro manejo del dinero, pero si nos falla al final la psicología, sonamos. Así que muy importante y bueno, muchas gracias, licenciada Natalia Loza, por estar acá. ¿Cómo andás, Nati? Bien, bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un lujo poder tenerte y que traigas acá tu experiencia, bueno, y tu profesión y todo tu estudio en este tema tan importante, ir vinculado a la psicología del inversor. Te pregunto, ¿vos hacés inversiones o hiciste inversiones? Sí, te cuento, en realidad empecé hace un par de años, pero así como medio más motivada por mi marido, que era el que estaba realmente en el tema. Y, digamos, hace poco es que me empecé, digamos, a adentrar y escuchando los cursos de ustedes y las charlas, las capacitaciones, pero no, a ver, no me considero para nada ni una experta, es como que recién estoy comenzando en lo que es inversiones, ¿sí? En psicología sí, por supuesto que ahí está toda mi experiencia. Pero bueno, justamente escuchándolos a ustedes, una y otra vez, escuchaban las capacitaciones el tema de las emociones, de cómo juegan en contra. A mí particularmente también me ha pasado en algún momento de comprar alguna acción con alguna motivación, digamos, y después de repente por alguna corazonada o algo decir, bueno, no, de vender y te das cuenta que no, mal, o sea, ahí erraste. Entonces dije, a ver, ¿qué es lo que pasa particularmente en este campo? Empecé a buscar un poquito y bueno, hay material, digamos, como para pensarlo. No, pero buenísimo lo que contás porque la situación que vos contás de tu situación como inversora creo que es la de la mayoría de las personas que están en la comunidad de clave bursátil. Así que bueno, Nati, no te quiero quitar tiempo y muchísimas gracias por estar y lo dejo en tus manos, estoy acá y te voy a ir haciendo preguntas que lea de la gente. Bien, gracias. Bueno, tu psicología en las inversiones de alguna manera justamente está planteado también para pensar cómo cada uno responde cuando se enfrenta frente al mercado, cuando se encuentra ahí que tiene que hacer alguna operación. Sabemos que todos somos completamente distintos unos de otros, entonces vamos a responder de distinta manera a la incertidumbre que nos plantea el mercado. La finalidad, digamos, del webinario de hoy, como le comentaba recién a Martín, de alguna manera surge también esto de decir, bueno, siempre aparece como la cuestión emocional, que hay que tener cuidado con las emociones cuando aparecen, de no caer, ¿no? No dejarse llevar por las emociones. Entonces, de alguna manera, yo digo, bueno, hay que poner un poco de luz sobre eso, cómo es que entra en juego el factor psicológico, ¿no? Mi idea entonces es explicar mínimamente cómo funciona la mente para a partir de ahí poder entender algunas de las trampas psicológicas que nos puede plantear la psicología, algunas de las trampas y en el pensamiento que nos puede plantear la psicología, y luego pensar algunas estrategias que, digamos, nos permita de alguna manera prevenir esto de caer en esas emociones o en ese pensamiento más irracional, ¿no? Y poder seguir nuestro plan como nosotros lo planteamos desde un inicio.
La idea es que, digamos, poner luz sobre el aspecto psicológico para que esos aspectos psicológicos no nos jueguen en contra, ¿sí? Que no operen como puntos ciegos al momento de tener que plantear alguna operatoria en el mercado. Entonces, es importante poder entender nuestro comportamiento para poder entender cómo nos comportamos frente al mercado, justamente, ¿sí? Porque de alguna manera, como nosotros nos comportamos en la vida, es como vamos a ir también con esa forma de pensar y de actuar, es como nos vamos a mover en el mercado. Por más que el mercado sea un ámbito completamente distinto, ¿no? Que esto es algo que plantea muchas veces Alexis, o el profe Fedio también, que no, digamos, que no rige la lógica común. Pero nosotros vamos con nuestro actuar habitual, esa es la realidad. Entonces, llegar a tener cierto autoconocimiento, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en definitiva quienes van ahí a invertir es uno mismo. O sea, uno es el que compra, uno es el que vende, uno decide en qué momento hacerlo. Entonces, ahí conocerse a uno mismo para poder conocer cuáles son los puntos de vulnerabilidad que uno tiene y qué es lo que le puede llegar a jugar en contra, es primordial para poder trabajar sobre esos puntos de alguna manera. Digamos que lo que a mí me juegue en contra o cómo yo me pare frente a la incertidumbre no va a ser lo mismo para Martín o para cualquier otra persona, por ejemplo. Y además tenemos la gran como ventaja de que somos una de las únicas especies que tienen la capacidad de pensarse a sí mismo, ¿no? De reflexionar sobre los pensamientos y sobre los actos que nosotros mismos hacemos. Entonces hay que aprovechar eso para poder sacar alguna ganancia de eso, algún beneficio, ¿sí? Es importante entender cómo funciona la mente, cómo nos vinculamos con la realidad para poder entendernos y para poder entender las relaciones que establecemos, porque de esa forma es como vamos a ir a plantear nuestras operatorias al mercado, seguramente. Lo más importante, digamos, o la base de lo que me interesa transmitir es que nos pasamos la vida significando hechos. O sea, nosotros percibimos situaciones y nosotros ponemos una significación, interpretamos. La mente nos lleva a interpretar las cosas que suceden de determinada manera. Es así se configura, digamos, como una particular forma de ver las cosas, que si bien hay un marco común, no va a ser lo mismo cómo lo haga yo a cómo lo haga otra persona, ¿no? La interpretación de una misma situación. Por poner un ejemplo, si tenemos 3 personas y a las 3 personas las echan de la empresa, por poner una situación, la persona 1 puede, digamos, pensar que esa situación es terrible, que, digamos, que su vida ya no tiene sentido porque toda la vida trabajó para esa empresa y no sabe hacer ninguna otra cosa más que esa, y sumirse en una depresión terrible, ¿no? Entonces, a partir de ahí, quedarse en su casa y no hacer nada. La persona 2 puede enojarse, decir que con todo lo que yo hice por esta empresa y me lo pagan de esta manera, sentir bronca y actuar en consecuencia con esa bronca, ¿no? Y la tercera persona puede ser un poco más flexible y pensar, bueno, quizás esta situación me permite tener más tiempo para buscar otras cosas que yo pensaba hacer, se lo toma de otra manera y busca otras alternativas, ¿no? A lo que voy con estos ejemplos y que quiero mostrar que la misma situación, que es me echan de la empresa, las 3 personas responden con distintas emociones, ¿no? Una se siente muy mal, terriblemente, otra se enoja y la otra lo toma como con más flexibilidad. Entonces, con esas 3 emociones que cada uno siente de forma distinta, actúa de una diferente manera, ¿sí? Entonces, cómo nosotros interpretemos las situaciones, de alguna manera van a determinar alguna emoción que a su vez va a influir sobre nuestra conducta. Esto de que nos pasamos la vida significando hechos, de alguna manera, es el núcleo de una de las teorías clásicas de la psicología cognitiva. A ver, también quiero aclarar eso, ¿no? Que mi idea es transmitir algo sobre el funcionamiento de la mente, pero en psicología hay múltiples corrientes y hay múltiples modelos explicativos, ¿sí? Yo me voy a parar desde la psicología cognitiva y ellos, digamos, tienen en el núcleo de la teoría, toman la frase de un filósofo griego, que es Epícteto, que dice: los hombres no se perturban por las cosas, sino por la interpretación que hacen de ellas, ¿no? Entonces acá muestra la importancia que toma la interpretación para afectar
nuestra forma de sentir, ¿sí? Nuestro sentir y, en consecuencia, también nuestra conducta. Sería como que tenemos unos lentes y cada cual tiene como una gradualidad diferente, ¿sí? Entonces, hay un marco común porque vivimos en una sociedad, hay usos y costumbres, pero yo tengo mi particular modo de ver las cosas que lo fui constituyendo a lo largo de la historia, por las diferentes experiencias que yo pude haber transitado, por las pautas de crianza o muchos factores que influyen, que yo vea las cosas de determinada manera y que caigan determinadas trampas psicológicas que no van a ser las mismas en las que van a caer otras personas, ¿sí? Hay como todo un catálogo de errores, que son errores en el procesamiento de la información que se da en este interpretar, pero nosotros caemos en 2 o 3, ¿sí? Y otras personas caerán en otros 2 o 3 y así, ¿no? No es que todos tenemos todos los errores de procesamiento de la información. Por eso, si ustedes piensan en sus propias situaciones, van a ver que tienden a repetir a lo largo de su vida situaciones que quizás se le dan de la misma forma, ¿no? Y dicen, otra vez me pasó esto. Y tiene que ver por cómo nosotros interpretamos también los sucesos que nos tocan vivir. Bueno, Albert Ellis es justamente un psicólogo estadounidense que es como el padre de la terapia cognitiva y él elaboró un modelo de la visión de un hombre que piensa, ¿no? Entonces, su modelo de terapia, él lo que dice es que pensamiento, emoción y conducta están interrelacionados y se influyen recíprocamente. Esto que veíamos en esta situación de los 3 hombres que los echan de la empresa, ¿no? Cómo cada uno, de acuerdo al pensamiento que tiene de esa situación que le tocó vivir, siente una emoción y entonces actúa en consecuencia de eso. ¿Cómo afecta nuestra interpretación de los hechos, ¿no? Esto que yo digo que es por ahí como la tesis central, básica por supuesto, ¿no? Pero en relación a entender cómo funciona nuestra mente, que esto sería como lo más básico, entender por lo menos que nosotros interpretamos las situaciones y que actuamos en función de esa interpretación que hacemos. ¿Por qué digo que es importante? Porque en general tendemos a pensar que las cosas que nosotros interpretamos, lo que pensamos es la realidad. O sea, ni siquiera nos cuestionamos que eso quizás no es de esa manera, ¿no? Cuando estos malos entendidos que generalmente se dan entre las personas muchas veces tienen que ver con esto, con que nosotros identificamos el pensamiento con la realidad. Entonces, el problema de eso es que el pensamiento nos genera trampas, ¿sí? Entonces ahí es donde tendemos de alguna manera a caer en esas trampas del pensamiento. Entonces la idea es poder de alguna manera poner en primer lugar esto de ser flexible, saber que por lo menos eso que nosotros pensamos puede ser cuestionable. Y esto va también para cuando pensamos alguna operatoria en el mercado, ¿no? Cuando queremos interpretar por algún dato que se nos presenta, no sé, o en un noticiero o en algún chat o en algún foro sobre el valor de alguna empresa, saber que hay que buscar evidencia, no llevarse digamos, no guiarse por lo primero, la primera información que aparece. Bueno, esto que vale para la vida, digamos, vale también para el mercado. ¿Por qué esto? El otro día justamente escuchaba a Alexis en uno de sus cursos y él explicaba de que el mercado es un flujo constante de movimiento. Y él ahí dijo algo que me pareció muy interesante, que es esto de que el mercado brinda información neutral. Entonces ahí es donde yo digo, atentos con la interpretación que nosotros hacemos de esos datos, ¿no? Él lo dijo clarísimo, el mercado brinda información neutral, la interpretación la hacemos nosotros. A ver, que esa interpretación pueda ser reducida a través del análisis técnico es maravilloso y por eso, digamos, la formación de alguna manera, el estudio o el conocimiento sobre estos temas apunta o ayuda a reducir ese contexto de incertidumbre. Pero aún así, quien interpreta esos gráficos puede, digamos, caer en estas cuestiones interpretativas por ahí como más erróneas, ¿sí? Ahí es donde entra mucho en juego la experiencia, ¿sí? La experiencia, los expertos, de alguna manera, tienen como muchas más chances de no equivocarse, ¿no? Bueno, el mercado, de alguna manera, también como contexto de incertidumbre, entonces ahí me parece que es interesante plantearse
o me hacía yo la pregunta de, bueno, ¿cómo actuamos los seres humanos en un contexto de incertidumbre? En general, la mente tiende a tolerar poca incertidumbre. Entonces se arma esquemas para procesar esa información porque necesita de alguna manera como encuadrarla en algún lado, ¿no? Entonces se arma esquemas, pero estos esquemas tienen sesgos, tienen errores, tienen trampas. Y otra cuestión que aparece, que es justamente lo que se menciona muchas veces, o que vengo escuchando que mencionan en las capacitaciones, es la emocionalidad, ¿no? Cómo aparecen las emociones. Ante la incertidumbre, el hombre reacciona con emociones. Aparece como mucha reactividad emocional. Y conductas precipitadas, porque justamente esto de que pensamiento, emoción y conducta están interrelacionados, aparecen conductas más impulsivas, cuando están en juego las emociones. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de estar más alertas cuando aparece algo de esto. Bueno, las emociones básicas, porque en realidad hay varias, pero son estas 5: ansiedad, miedo, alegría, enojo y tristeza. Yo me voy a enfocar en ansiedad y miedo, que son las que generalmente aparecen, o que con las que uno responde generalmente ante contextos de incertidumbre. ¿Por qué aparecen estas emociones y no otras? En general, y en realidad, digamos, la ansiedad es un afecto normal, al igual que el miedo, ¿sí? Es un afecto normal, son emociones básicas, son adaptativas. ¿Esto qué quiere decir? Que están porque el organismo las necesita de alguna manera para sobrevivir, porque de alguna manera aparecen avisando de que hay una situación de peligro. La ansiedad, sobre todo, tiende a aparecer cuando la situación puede tener como alguna connotación de incontrolabilidad, ¿sí? Tienen orientación futura, es decir que no necesariamente tiene que estar presente ahí el peligro, sino que puede ser algo que se percibe como próximo, ¿sí? Y los síntomas que se asocian con la ansiedad pueden ser cognitivos, fisiológicos o conductuales. Síntomas cognitivos tenemos como como esto de pensar catastróficamente, como preocupación, imágenes terribles de lo que puede llegar a suceder. No sé, si de golpe vemos que bajó un montón el mercado, nos puede aparecer como, uy, voy a perder todo, ¿no? Como una cuestión de exacerbación de lo que podría ser esa pérdida, como más exagerado, algo catastrófico. Fisiológicos aparecen digamos, como náuseas o problemas gastrointestinales, no sé, taquicardia, bueno, y conductuales, algo más como de inquietud, de nerviosismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Es normal en cierto grado, ¿sí? Si yo soy una persona que me cuesta enfrentar situaciones de incertidumbre, puede ser que esté con una ansiedad continuamente. Cuando cada vez que abre el mercado, estoy muy ansioso, y eso a la larga me va a afectar, digamos, en mi salud. No voy a estar bien, porque algo crónico, un nivel de ansiedad, aunque sea bajo, si se hace crónico, termina, digamos, afectando. Entonces ahí va a ser muy importante, bueno, primero formarse como para poder armar, digamos, un plan acorde a la personalidad que yo tenga, ¿no? Que me parece que se respondería por ahí más con una persona más conservadora, que necesita como tener más control de las cosas o de la situación. Entonces buscará los instrumentos acordes a su personalidad, ¿sí? Porque la idea, digamos, es que se pueda operar de forma tranquila, poder vivir tranquilo de alguna manera. Si yo veo que estoy todo el tiempo y que no voy a poder dormir, porque esto pasa también, ¿no? Si uno maneja un monto alto, puede generar también insomnio. Entonces, si voy a estar intranquilo con lo que hice, o la compra que hice, o con cómo va a abrir mañana el mercado, a la larga eso no me va a hacer bien. Entonces ahí no quiere decir que yo me tenga que ir del medio y no operar más, sino buscar, bueno, qué instrumentos me pueden garantizar cierto nivel de tranquilidad de acuerdo a mi personalidad y de acuerdo a las características del mercado, ¿sí? Esto que decía que es adaptativa o patológica. Bueno, con el miedo pasa algo muy similar, ¿sí? También es una respuesta que, digamos, originariamente es algo sano y adaptativo. El tema con el miedo es que cuando estamos completamente tomados por el miedo nos termina paralizando. De alguna manera el miedo, digamos,
existe, digamos, porque prepara al organismo para la acción, ¿no? Para el ataque o para la huida, ¿sí? Antes, cuando aparecían los depredadores, yo tenía que poder o atacar o huir, entonces todas las manifestaciones que se dan a nivel físico están relacionadas con eso también. El tema es cuando aparece un miedo también y que no está, el estímulo, digamos, no es neutral, entonces no se relaciona con la respuesta de miedo que yo estoy teniendo. Ahí sería algo que es maladaptativo, ¿sí? Y que esto también puede pasar en determinados tipos de personalidad por ahí que no pueden hacer bien con la incertidumbre, ¿sí? O que quedan paralizados ante una situación que ni siquiera se imaginaban que podía llegar a suceder. Entonces ahí es donde las estrategias que después vamos a ver, y esto del plan, que también muchas veces, bueno, y que los chicos en uno de sus cursos trabajan bastante en eso, en cómo armar el plan de inversión, me parece que ayuda justamente a conocerse uno, eso es lo esencial para poder pensar de qué manera ir a invertir, ¿no? A partir de cómo uno se para frente al mercado, ¿no? Porque no va a ser lo mismo una persona que otra. Y esto, acá tenemos lo de la interpretación justamente, que si la amenaza está objetivamente presente o no, en definitiva es irrelevante porque tiene que ver con la interpretación que yo hago de las situaciones, ¿sí? Esto que digo, si no voy a poder dormir porque voy a estar pensando en cómo va a abrir mañana el mercado, eso es una situación que es amenazante. Si yo o pongo todo el dinero que tengo y dependo de ese dinero que puse, entonces ahí también, o sea, el monto de ansiedad seguramente que va a ser muy relevante. De ahí que el autoconocimiento me parece que es central, o sea, es casi la base, diría. El autoconocimiento, la formación, son como dos patas. Formación para justamente poder leer lo que pasa, porque si no, tras que es un contexto de incertidumbre y uno no sabe ni dónde está parado, pues a mí me pasó justamente esto que les decía, bueno, al principio, cuando comencé a operar, en realidad medio que era como, bueno, por recomendación de que tenía que tener, digamos, acciones porque los pesos desaparecen, como alguna alternativa al ahorro en dólares, pero no tenía idea, o sea, y muchas veces hoy todavía no tengo idea. Entonces, digamos, saber dónde uno está parado es fundamental, y saber y poder leer algo de lo que pasa en el mercado también, ¿no? Porque si no es como que tenés la plata ahí y decís, bueno, y sí, solo querés que suba, o sea, y no, tampoco se trata solo de eso, ¿no? Entonces, para poder analizar mi comportamiento frente al mercado, o sea, tengo que poder conocerme, saber qué situaciones son las que me afectan, cómo respondo yo a la incertidumbre, qué emociones son las que generalmente me acompañan, porque eso, digamos, es lo que me va a poder permitir, de alguna manera, poder pensar cuáles son las estrategias para yo, digamos, operar bien, enfocado, tranquilo, y que las emociones no me jueguen una mala pasada de alguna manera, ¿sí? Pero para eso tengo que conocer cuáles son las ansiedades o qué situaciones son que me ponen generalmente en jaque, ¿sí? Para eso me tengo que conocer. Albert Ellis, el que creó este modelo que les estaba comentando, habla de las distorsiones cognitivas. Cuando nosotros, o sea, tenemos esto de la interpretación de la realidad, pero en esa interpretación que sería procesar esas percepciones, ¿no? Nosotros percibimos hechos y hacemos un procesamiento de esa información. Nuestra mente procesa esa información. En algunas ocasiones se generan distorsiones, en algunas no. En realidad todos en algún momento distorsionamos la información que procesamos. El tema es en qué distorsiones caemos cada uno de nosotros, ¿sí? Él define las distorsiones cognitivas como actitudes o creencias fundadas en un procesamiento sesgado de la información. Es decir, que hay una lógica irracional, dice, en ese procesamiento de la información. Y da un listado de unas cuantas distorsiones. Una de ellas es la inferencia arbitraria o salto a conclusiones, que la define como extraer una conclusión específica en ausencia de evidencia que apoye la conclusión o cuando la evidencia es contraria a la conclusión. Es decir, veo una noticia
por ejemplo, no sé, que fue el mes de récord de venta de soja, entonces ya yo tomo ese dato y digo, listo, el agro va a volar. Y voy y compro, y en realidad no hago un análisis de toda la situación, ¿no? Es como que me agarro solo de un hecho puntual o algo que escuché en un chat o una información o una noticia que pasaron o en un foro, y me agarro de eso para sacar una conclusión. Y estoy completamente seguro de que esa situación es así, entonces voy y me mando a comprar. Entonces lo que él dice es que hay que buscar evidencias, ¿no? ¿Sobre qué me baso para hacer esa afirmación? Si yo sé que tiendo a hacer inferencias arbitrarias, de que tengo una situación, un dato, y de que de ahí salto a conclusiones, entonces cuando me viene, digamos, de alguna manera, así como una corazonada o algo que yo, tengo que hacer, o me surge esa idea, ahí tendría que parar y pensar, ¿sobre qué me estoy basando para afirmar eso? Tengo suficientes elementos, indicios. ¿Qué otra cosa me permite hacer esta inferencia? Como para no caer, digamos, en ese error, buscar información. La idea es pasar a un pensamiento más racional, ¿sí? A través de estas preguntas. De alguna manera como que detiene ese proceso y te lleva a pensar, pero un pensar más consciente, más racional, ¿sí? Otra es la abstracción selectiva, que también es similar, pero tiene que ver con centrarse en un detalle totalmente extraído del contexto, ¿no? Entonces, ignoro todas las otras características sobresalientes de la situación y conceptualizo la experiencia a raíz de ese fragmento. Podría ser algo, sí, algo similar, digamos, como con alguna noticia puede llegar a pasar eso, pero sobre todo, o si estoy esperando algún movimiento particular en el mercado, entonces veo que sube un poco y ya pienso que, que va a cambiar la tendencia. Tiene que ver con eso, concentrarse en un detalle y perder de vista todo el contexto, ¿sí? Entonces, las preguntas, digamos, que uno se tendría que hacer tienen que ver con esto, con qué elementos de la realidad no estoy teniendo en cuenta o de la situación, me estoy centrando en unos pocos detalles. Si uno sabe que tiende, digamos, a centrarse en algo y a partir de ahí concluir, esto también puede ser estoy teniendo una visión muy reducida sobre las cosas. Entonces, si uno tiende a hacer abstracciones selectivas, a centrarse en una cosita para confirmar lo que uno venía pensando, por ahí tiene que estar, cada vez que piensa hacer una operatoria por algo que se le ocurrió o por un dato que surge, tiene que estar atento a preguntarse estas cosas. Después está la sobregeneralización también, que tiene que ver con extraer una regla general sobre la base de uno o más incidentes aislados y aplicar ese concepto a lo largo de un amplio marco de situaciones. Esto puede ser, digamos, a mí particularmente me pasó con el tema de las PASO, por ejemplo, que había subido el mercado justo antes de las PASO, subió el mercado y después, se vino una caída terrible que me imagino que si algunos estaban ya operando en ese momento se acordarán seguramente. Entonces, por ahí esto de que cada vez que sube el mercado y no estaba como o no lo esperaban o algo por el estilo, ya pensar de que se va a venir la caída terrible después, ¿no? Sería esto, como que porque pasó una vez, pienso que va a pasar toda otra, o que siempre va a volver a pasar lo mismo. Eso se puede dar con situaciones o se puede dar con cosas que uno hace, ¿no? Quizás porque hice una mala operación, ya pensar que listo, no, esto no me sirve, yo no soy malísimo, o no sirvo para hacer trading, no sé, como sobregeneralizar por una o dos situaciones que a uno le haya tocado vivir. Entonces, si uno es de caer en esto, que generalmente si uno empieza a pensar para atrás las situaciones que les ha tocado atravesar, se van a encontrar como repitiendo o este error o algún otro, ¿no? Como, yo sí siempre tiendo a sobregeneralizar, me pasó una vez esto y listo, para mí siempre pasa eso. Entonces ahí uno tiene que preguntarse si tiende a etiquetarse o a pasar de etiquetar algo de forma negativa partiendo de una cadena de inferencias.
la magnificación o minimización de las cosas, ¿sí? Tiene que ver con darle mucha magnitud a algún hecho en particular. No sé, por ejemplo, esto de que ahora había bajado un poco el dólar, entonces ya listo, es terrible porque me bajaron los CDRs, entonces me quiero morir, o sea, y darle a eso una significación como muy importante, perdiendo de vista por ahí que, bueno, uno sigue teniendo la misma cantidad que tenía, quizás ese valor es algo transitorio, ¿sí? Que haya bajado y es un valor que bajó en pesos pero que seguramente se recupere, ¿sí? Tiene que ver con esto, con magnificar una situación, la significación de una situación, ¿sí? Bueno, estas son las preguntas, digamos, que responden si uno es de esas personas que magnifican o minimizan, ¿no? Tengo tendencia a hacer las cosas más grandes de lo que son, tengo tendencia a horrorizarme por lo que me pasa o lo que otros hacen, o de quitarle importancia a las cosas, que respondería más bien a minimizar. Hay gente que tiende a minimizar los riesgos, por ejemplo, ¿no? Entonces como que no los considera posibles porque quizás nunca le pasó y el día que le pase, bueno, ahí no me quiero imaginar. La personalización tiene que ver con esto de aplicarse hechos externos mientras que no existe una base para hacer tal conexión. Que sería, por ejemplo, bueno, seguro que ahora que yo compré esta acción va a bajar. Vos venía bárbaro y seguro que ahora que yo la compré baja, ¿no? O sea, ¿qué podría hacer? Digamos, ahí me acuerdo siempre de la frase de Alexis, esta que ustedes siempre mencionan. Yo no lo escuché a Alexis decirla personalmente, pero sí los escucho a ustedes todo el tiempo cuando le dicen de al mercado le importa un carajo tu opinión. Bueno, iría un poco acá, o sea, ¿qué puede tener que ver que vos hayas hecho tal cosa con que pase eso en el mercado, ¿sí? La personalización tiene que ver con eso, con ubicarse uno como responsable de algo de lo que sucede ahí. Bueno, el pensamiento absolutista o dicotómico tiene que ver con situar las experiencias en una o dos categorías opuestas. Esto de pensar Kirchner o Macri, ¿no? O pensamiento absolutista, bueno, Fernández siempre paga en relación a los bonos, se dan mucho ¿no? Aparecen a veces estas sentencias como de confiar en tal o cual cosa. Hacerse enunciados debería, ¿sí? Decirse a uno lo que debería haber hecho, también puede ir a futuro esto. Es como, hay que entender ahí, o sea, juega el pensamiento irracional en primer lugar, porque por más que lo que podrías haber hecho lo hiciste con alguna información, vos tomaste una decisión, ¿no? Que el día lunes te arrepentís con la información que tenés ese día lunes. Pero ya no podés cambiar eso que hiciste. Y la verdad que no tiene ningún sentido decirse a uno mismo lo que te podrías haber hecho, porque en ese momento, si vos además el día lunes vos pensás por qué decidiste, quizás hasta harías lo mismo, porque por algo lo decidiste de esa manera, ¿sí? Entonces eso de ponerse a uno como el responsable no tiene mucho sentido cuando ya pasó, ¿sí? Bueno, ¿cómo identificamos estos patrones cognitivos? ¿Sí? Porque esto que yo decía, son errores, digamos, que se dan en el procesamiento de la información, que son habituales, pero que obviamente no todos cometemos los mismos errores, o no todos cometemos todos los errores, sino que algunos, no sé, yo, por dar un ejemplo, yo tiendo a caer más en la personalización y en la abstracción selectiva, tiendo a fijarme en el detalle de algo y cuando estoy como obsesionada buscando o esperando alguna tendencia, me olvido del resto. Entonces ahí es donde la pifio porque estoy mirando ese detalle y me perdí de todo el contexto. Entonces hay que tener en cuenta estas preguntas puntuales que estábamos viendo para cada uno de esos. Fundamental conocerse, o sea, sentarse a pensar en las situaciones que uno ha atravesado para poder identificar cuáles son los errores que habitualmente comete. Entonces, a partir de ahí, si uno dice, bueno, yo tiendo a personalizar, siempre pienso que es por lo que yo hago, que si compro tal cosa el mercado sube o el mercado baja, como que soy el responsable de lo que pasa. Ahí cada vez que yo, digamos, vaya a hacer alguna operatoria me puedo preguntar a ver si está funcionando ese patrón cognitivo o no.
¿sí? Identificar los pensamientos automáticos, bueno, y las emociones. Ahora vamos a ir viendo cada uno de esos. Los pensamientos automáticos son pensamientos que aparecen, justamente como la palabra lo dice, es automáticamente, pero tiene que ver con que son veloces. Aparecen, o sea, como muy cortitos, veloces, son conscientes, pero uno ni les presta atención. Es como, a ver, si ustedes van a una situación, piensan en la situación y dicen, bueno, a ver, en ese momento lo primero que pensé, lo van a poder identificar generalmente. No sé, a ver, si van a una situación en la que se les despertó alguna emoción en especial, ustedes dicen, bueno, ¿y qué pensaste en ese momento? Si se ponen realmente en una, digamos, situación de introspección, de reflexión, y se concentran, van a poder ver que, claro, yo pensé, no sé, que tal acción iba a subir, o yo pensé que en ese momento como me había ido bien, o no sé, cuando abrieron el mercado y vieron todo en rojo y lo primero que pensaron fue, chau, perdí todo, o no sé, o soy un desastre operando. Pueden ser miles de cosas, pueden ser sobre las cosas que pasan, sobre uno mismo, ¿sí? Generalmente, muchas veces tienden a barrer con nuestra autoestima. Los pensamientos automáticos tienden a ser como soy tal cosa, etiquetarnos negativamente, ¿no? Entonces eso hace que aparezca ahí la emoción como más predominantemente y que nos afecte esto emocionalmente. Y como decíamos, esto de emoción, pensamiento, conducta, obviamente que eso genera también que nosotros respondamos de alguna manera. Entonces, analizar los pensamientos automáticos para poder someterlos a crítica, porque si no nos quedamos con ese pensamiento, nos sentimos de determinada manera en relación a eso, y quizás si ponemos como una actitud más crítica, es más posible, digamos, como flexibilizarlo, y ya la emoción de alguna manera se la puede mirar de otra forma, se la puede admitir y no quedar tan tomado por la emoción, se puede racionalizar de alguna manera eso. Entonces se rastrean las situaciones que generan malestar, y la emoción aparece ahí medio como señal a veces. Donde hay una emoción, generalmente también hay un pensamiento, o sea, o que desencadenó esa emoción, o el pensamiento vino, sí, generalmente desencadenando esa emoción. Entonces pensemos las estrategias. Bien. Estrategias. Decíamos, en la base está el autoconocimiento, o sea, poder conocerse uno para saber cuáles son los errores en los que habitualmente cae y cuáles son las emociones que generalmente se ponen en juego cuando están operando. Delimitar el riesgo, ¿sí? Esto, bueno, obviamente que lo aprenden acá con los chicos en clave bursátil. No es que tenga que ver, no me refiero al riesgo psicológico, pero sí, o sea, tiene su representante simbólico después en la psicología. Si ustedes no delimitan el riesgo, digamos, en las operatorias, eso va a tener una consecuencia también después a nivel psicológico, porque nos va a afectar en esto de que si no puedo dormir, si no puedo estar tranquilo, no puedo concentrarme, no se puede estar equilibrado emocionalmente, ¿sí? Y de alguna manera, hoy justo, ahora que digo esto, porque me voy como por el lado de que sea una actividad de disfrute. Hoy escuchaba a Andy Stop-Loss en el curso y él decía, bueno, yo hago esto porque me divierte, ¿no? Entonces, y yo digo, qué interesante, qué bueno poder hacer algo, o sea, y elegir hacer, no sé, un trade y no operar opciones, digamos, porque le divierte eso, ¿no? Y quizás en lo otro, o sea, se gana mucho o sabe hacerlo, pero elige el lado que va más bien por el placer, por el bienestar. Entonces eso, conocerse uno y ir viendo qué cosas del mercado a cada uno lo pueden satisfacer y le pueden como dar más, porque también lo que uno hace con pasión anda mejor generalmente, ¿no? Bueno, entonces delimitar el riesgo, que eso es algo que aprenden en clave bursátil, o bueno, donde ustedes decidan, si están acá me imagino que es con los chicos de clave que están formándose.
armar una cartera y que eso contemple cuánto están dispuestos a perder. Por esto que digo, para no estar, que eso no sea una lotería, de que si el lunes pasó algo el fin de semana y ustedes no lo contemplaron y aparece -20, como pasó con las PASO, puedan de alguna manera estar tranquilos, ¿sí? Que no es que perdieron la vida ahí o no perdieron, no sé, la casa, el auto, lo que sea. Bueno, o las vacaciones, si eran las vacaciones, lo que sea. Tener un plan, eso me parece como la brújula, como lo central. Tener un plan, o sea, y un plan que sea acorde a las necesidades de uno, ¿no? Por esto que decía, yo cuando empecé era, bueno, tener la plata ahí, pero después me fui dando cuenta y en realidad todavía, o sea, estoy intentando armar bien a ver qué es lo que a mí más me cierra, pero que tiene que ver con cómo es uno y si es a largo plazo, mediano y qué instrumentos, si uno puede estar todos los días mirando, como quizás están los chicos que están a full todo el día, cursos de 8 a 8 y van a estar todos los días, todo el día mirando el mercado, o si no, si disponen como de menos tiempo. Entonces todo eso lo tienen que contemplar, ¿sí? En el plan, para poder cumplirlo, que tenga un sentido, porque de alguna manera tiene que tener un sentido para uno ese plan, y también para poder cumplirlo, porque en definitiva, o sea, yo digo, es la brújula porque es lo único que nos va a sacar, o lo más objetivo, que es lo que nos va a permitir, cuando entran en juego las emociones, no desviarnos de alguna manera, ¿sí? Eso es lo que me parece que o lo más importante, la finalidad es que uno pueda mantener ese plan, porque en definitiva, cuando uno se deja llevar por las emociones y, no sé, vende apresuradamente algo porque se asustó, después se arrepiente y dice, pero si yo lo había comprado, o sea, porque, no sé, por el valor que tenía esa empresa o porque en ese momento, no sé, vieron algún gráfico, alguna tendencia, digamos, por las cuestiones que sea. Por eso digo, ahí la formación me parece que es como la otra pata en relación al autoconocimiento, formarse para saber dónde está parado, qué es lo que uno tiene y para poder elegir, porque si no, no es posible tener un plan, me parece, si uno no tiene ningún conocimiento de lo que es el análisis técnico, justamente como para poder ahí elegir en qué momento comprar, en qué momento vender, qué activos elegir también, ¿no? Muy bueno. Entonces, en relación a esto del plan y, digamos, las estrategias apuntan en general a poder, digamos, mantener un pensamiento racional o poder, cuando la emoción aparezca, les cuento, digamos, cómo yo lo pensé. Cuando la emoción aparece, que generalmente es lo que hace que uno se vaya del plan y termine haciendo nada, por miedo o cualquier cosa, o lo que hace la mayoría, o porque te asustaste y vendiste antes de tiempo, pensaste que nada, como que ibas a perder todo, entonces salís corriendo a vender. Para no caer en eso, como conductas precipitadas o emociones, ¿de qué manera pasar a un pensamiento más racional? Entonces las estrategias apuntan a eso, ¿sí? En una generalidad, ante las emociones, tratar de volvernos, digamos, a enfocarnos para actuar más racionalmente, ¿sí? Entonces, llevar un registro de compra y venta de activos, por ejemplo, saber, o sea, si vos compras algo, es como, a ver, lo van a ver como muy minucioso esto de anotar, pero la verdad es que en el momento, salvo que sean, también depende de las personalidades, ¿sí? Hay personas que son mucho más analíticas, más prolijas o más controladas y quizás no necesitan tener un registro porque ya lo llevan mentalmente. Esas personas seguramente igual quizás no se dejen llevar tanto por las emociones, ¿sí? O por ahí no son tan impulsivos. Por eso esto hay que ver, que no es que para todos sea siempre la misma receta. Pero en la generalidad es para que podamos volver, digamos, al centro, digamos, al pensamiento racional cuando nos agarran las emociones. Entonces, llevar un registro de compra y venta de activos, por ejemplo, saber por qué, digamos, uno eligió comprar eso y con qué finalidad y hasta cuándo, hasta qué monto pensaba tenerlo, si es un trading o no, en qué situación, porque también, a ver, esto de mantenerse en el pensamiento racional y el plan no quiere decir que uno no sea flexible, ¿no?
porque por ahí parece eso, como que hay que agarrarse del plan y no largarlo por nada, y en realidad, a ver, ese plan puede ser modificado, pero de forma racional, no cuando me agarra el ataque porque vi algo y me asusté. Entonces, no en ese momento decir, bueno, sí, yo pensé eso, pero eso fue hace un mes o hace 3 años y ahora pienso hacer otra cosa. Se puede modificar el plan, me parece que eso está bueno porque también hay que tener un pensamiento flexible, es un indicio de salud eso, pero se lo puede hacer de forma racional también, digamos. Si quieren hacer ajustes porque la situación cambió, porque las situaciones cambian todo el tiempo, uno se sienta y lo hace eso a conciencia, ¿sí? No en el momento en que estoy con el apuro de que pasó algo y estoy con esa emoción ahí que me lleva a actuar y hacer cualquier cosa sin pensar. Puedo modificar el plan todas las veces que quiera, todos los días lo puedo revisar, pero lo hago pensando y consciente de lo que estoy haciendo. Llevar un registro de las emociones y de las situaciones que las generan. Esto que yo digo, bueno, yo tengo como ahí lo de las paso, porque por ejemplo me pasó que, bueno, había subido, cayó todo, yo estaba con mi marido, estábamos en Brasil de vacaciones divino, y no nos andaba, estábamos en la playa y todo estaba por el piso, no nos andaba bien la señal porque estábamos en la playa justamente, y dijimos, bueno, listo, al mediodía volvemos al departamento, así como es momento de comprar, era como, ahora listo, está buenísimo para comprar, no importa lo que se perdió, vamos a comprar porque esto sube. Claro, ahí venía la frase del profe Fedio de la papa está en el piso. Yo dije, bueno, sí, si lo dice Fedio debe ser así. Así que a comprarse dicho. Claro, ¿qué pasó? Después, bueno, eso se mantuvo. Yo empecé como a ya mal dudar. Digo, ya pasó 1 semana, 2 semanas y veía cada vez menos. Y yo, ay, ¿qué hice? Bueno, y mi marido seguía comprando y uno de los días agarré y le dije, ¿y vas a seguir comprando? O sea, como, nada, ya está, o sea... A mí yo ya había como perdido de vista la teoría, ¿no? Esto de que había que comprar abajo, pero yo me esperaba esto de al mercado le importa un carajo tu opinión. Yo pensaba que esa baja era una baja de un par de días y que subía. Cuando vi que se hacía tan prolongado, dije, esto no sube nunca más. Pero bueno, él estaba confiado, evidentemente, porque obviamente que tenía el conocimiento que yo no tenía, y siguió comprando. Y siempre hasta el día de hoy me lo recrimina de que el día de peor baja yo le dije, ¿vas a seguir comprando? O sea, me parecía una locura ya. Entonces registrar las emociones y las situaciones que las generan. Porque en ese momento, o sea, hasta lo más pensado te lo olvidas. Esto que te digo, yo hasta reconfiada, súper abajo, me pareció que estaba buenísimo, que era esto de comprar cuando más caído estaba, pero me duró poco eso. Entonces ahí, digamos, es que, digamos, como cuando aparece el miedo, realmente uno tiende a dejar el plan, o sea, es así. Entonces, obligarse a en ese momento registrar, parar, no actuar impulsivamente. Si nos damos cuenta que estamos actuando impulsivamente, porque generalmente lo sentimos en el cuerpo, esto que yo digo, o la taquicardia, o la tensión, o el nerviosismo, o sea... no puede ser un pensamiento muy racional si uno está así con eso, salvo que sea algo que vos venías esperando, que si sabés de análisis técnico, por ahí venís viendo una tendencia y estás como con esa adrenalina, pero es otra cosa, porque vos venías esperando ese movimiento. No es esto de más actuar asustado que yo digo, no sé si, espero que se vea la diferencia. Entonces, estar alerta a los impulsos, diferenciar los datos de la interpretación. Por esto no perdamos de vista esto que cito, que decía Alexis, que es que el mercado da información neutral. O sea, podemos interpretar si sabemos de análisis técnico, ¿sí? Tomar lo que dice el análisis técnico, porque bueno, son estudios, o sea, es el comportamiento del mercado que está a través de los gráficos, pero no es la interpretación personal, ¿sí? O sea, saber cuando nosotros estamos interpretando algo o cuando es un dato objetivo, ¿sí? O es algo que está dando el gráfico, es distinto. Y desconfiar de los sentimientos repentinos, esto también, central. Porque las corazonadas, o sea, hay que ser muy experto o tener muchísima experiencia como para que sean efectivas, ¿sí?
sino en general la intuición. Ahora vamos a ver, si nos llega a quedar tiempo, vemos un poquito algo en relación a toma de decisiones y juicios intuitivos, si no, bueno, quedará para otra. Pero ahí, digamos, hay un autor que trabaja esto, que es Kahneman, que justamente lo que él estudia la toma de decisiones y el juicio intuitivo en esos momentos, en momentos de incertidumbre, y dice que tienden a ser erróneas, esas corazonadas tienden a ser erróneas. Lo único que puede garantizar que no haya error ahí es la experticia, ¿sí? O sea, tener muchísima experiencia, porque uno actúa con la información que tiene disponible. Entonces, si uno tiene poca información disponible en el bagaje, digamos, de las percepciones, los datos que ha ido incorporando, tiende a equivocarse, por más que uno piense que es lo más certero que está haciendo en ese momento. Entonces, reflexionar sobre los pensamientos, tratar de racionalizar esas propias creencias, esto de que, no sé, crees que esta empresa, o sea, va a ir bien porque ahora está todo parado por el COVID, pero cuando esto termine seguro que arranca. Bueno, a buscar evidencia, o sea, puede ser una buena hipótesis, pero hay que buscar, a ver, indicios. ¿Qué otros indicios? No es solo una corazonada. A ver qué podría llegar a... ¿Qué otros datos tenés para tomar esa decisión? Bueno, hacerse estas preguntas que decíamos, ¿no? Para ver si estamos racionalizando o no. Estoy seguro de que esto va a suceder. ¿Qué otra cosa podría suceder en lugar de eso que pensé primero? ¿Qué evidencias tengo para pensar esto que estoy sosteniendo? ¿Estoy perdiendo de vista otros elementos? ¿Qué es lo peor que podría llegar a pasar? Poder visualizar de alguna manera cuál es la situación, cuál es la peor situación en la que podría estar, para que no nos sorprenda eso, ¿no? Kahneman es un psicólogo que estudió, además es premio Nobel de Economía. Y él lo que estudió, está este libro que es Pensar rápido, pensar despacio, donde juntan muchísimos estudios que él hizo, y él estudia lo que es la toma de decisiones y los juicios intuitivos, cómo entran en juego en las tomas de decisiones, ¿no? Entonces él explica cómo es que se dan estos sesgos cognitivos y dice que el funcionamiento, de alguna manera, como que la mente funcionaría a través de dos sistemas, que es, uno es el sistema 1 y otro el sistema 2, lo menciona él, es una descripción, digamos, meramente explicativa, ¿no? Didáctica. Pero el sistema 1 dice que opera, digamos, como automáticamente, más rápido, y es el que tiende digamos, a responder rápidamente a las cuestiones. Y el sistema 2 nos lleva a un pensamiento más lento, pero más racional, y que generalmente los juicios intuitivos operan a través del sistema 1, ¿sí? Y dice que hay dos clases de pensamiento intuitivo, el experto y el heurístico. Este que decía, el experto tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Y que las intuiciones acertadas, porque los expertos tienden a no equivocarse cuando hacen intuiciones, porque son efecto de la práctica prolongada. Lo que él dice es que el sistema 1 opera con la información que tiene disponible, como que todo el tiempo, el sistema 1 no descansa, está todo el tiempo juntando información de todas las situaciones en las que nosotros estamos. Entonces, toda esa información la utiliza para responder cuando hay que hacer algún juicio de forma intuitiva. Como que no se toma descanso, ¿sí? No es como el sistema 2, que sería más racional, y que uno, cuando realmente no encuentra una respuesta intuitiva, de alguna manera ahí entra en funcionamiento lo que es el sistema 2. Los expertos tienen tanta práctica que han visto muchísimas situaciones y hizo estudios, o sea, en personas que jugaban al ajedrez, o sea, y están todos los estudios ahí en el libro. Ahí también habla de los inversores también, ¿no? En distintas situaciones en las que se pone en juego las decisiones en contexto de incertidumbre, esto que decíamos que se da en el mercado. Y lo que él dice entonces es que el pensamiento intuitivo opera por sustitución. Entonces, cuando no encuentra una respuesta, o sea, o la respuesta, digamos, es algo complicada, lo que hace es sustituirla por una más fácil, ¿sí? Un ejemplo, dice, de esto es que casi nunca nos quedamos sin respuesta. Siempre algo tenemos para responder cuando nos hacen una pregunta. Y a veces esa respuesta ni siquiera es acertada, pero lo decimos como confiados porque, digamos, lo que importa es la información que nosotros tenemos disponible.
Y da un ejemplo que dice, ¿será Minnick una buena líder? Ella es inteligente y fuerte. Entonces dice, la respuesta que enseguida nos viene a la mente es sí, va a ser buena líder. Y dice, ¿por qué surge eso? Porque el sistema 1 dice, a ver, ser inteligente y fuerte es bueno, listo, sí, es buena líder. Y no se plantea, bueno, a ver qué características tendría que tener una buena líder y a partir de ahí responder, ¿sí? Como que la historia que se cuenta es buena, entonces se responde a partir de esa información que se tiene. Entonces, bueno, el pensamiento intuitivo opera por sustitución, o sea que si la respuesta que no la puede responder, ahí recién pasa, digamos, al sistema 2, pero dice, cuando falla la solución intuitiva y la experta, ahí aparece el pensamiento lento. Entonces tenemos que operar más, digamos, como pensar como mucho más metódicamente. Dice que la división de trabajo entre ambos sistemas es muy eficiente porque minimiza esfuerzo y optimiza la ejecución, pero el problema son los sesgos, ¿sí? Otra vez, estos errores de los que hablábamos. Y que esos sesgos, al igual que las distorsiones cognitivas, son difíciles de detectar, ¿sí? A veces es mucho más difícil, mucho más fácil, no más difícil, es mucho más fácil verlos en otras personas que en uno mismo, ¿sí? Entonces, sí se pueden prevenir si uno está atento a las situaciones en las que aparecen. Así como las distorsiones cognitivas se pueden prevenir si yo hago un trabajo de reflexión sobre mí mismo y sé en cuáles tiendo a caer. Entonces, ante una situación similar, yo sé que tiendo a sobregeneralizar o tiendo a personalizar las cosas. Entonces ahí uno va a estar más atento y puede prevenirlas. Los sesgos que él menciona menciona un montón de sesgos en realidad, son como 200, pero por ahí como los más importantes para el mercado o el recorte que yo hice es el del anclaje, que tiene que ver con esto de tener un valor y que eso aparezca, digamos, como que eso ya pone pone un ancla de alguna manera, entonces tenemos ese valor como referencia, ¿sí? Esto aparece muchas veces, no sé, cuando en marketing se usa para poner como el precio así tachado, entonces tomo eso como referencia y el que me ponen después de precio me parece re barato, porque lo estoy comparando con el otro. El exceso de confianza es otro de los sesgos que tiene que ver con uno, digamos, esto de confiar demasiado en la información que uno tiene disponible, la aversión a la pérdida, los voy a ir para no explicar uno por uno, los voy a decir todos así. La aversión a la pérdida, que tiene que ver con esto de no querer aceptar una pérdida, esto me parece que se da o se puede llegar a pensar en relación a cuando uno se pone el stop loss y lo empieza a bajar, ¿no? Como que no quiere asumir, largar ahí y que perdió de alguna manera. O sea, perder de alguna forma es una herida narcisista, es una herida para el ego, entonces tendemos a querer negarlo por ahí. El comportamiento de masas, esto de cuando todos están, no sé, atrás de algún sector o de alguna acción, ir a comprar ahí, cuando sabemos que por ahí ya, digamos, es tarde, si uno ya quiere entrar ahí, seguro que ahora las tecnológicas, o sea, a mí me pasó, digo, ¿por qué en qué momento, por qué nunca compré? Si ya se venía diciendo, o sea, era obvio y ahora están allá arriba y bueno, listo, me quedé afuera, o sea, asumir. Si bien el comportamiento de masas también lo que genera es, bueno, todos están comprando, entonces debe ser porque ahí sí va a funcionar y bueno, y a veces no, también eso. La confirmación está muy relacionado a este que veíamos antes de abstracción selectiva, como que uno tiende a fijarse en un detalle porque está buscando confirmar una hipótesis que ya tiene previamente, o esto está cautivado por buenas noticias, cuando aparece algo, no sé, en los medios. Entonces, esto justamente por ahí de las tecnológicas o ver que algo que viene respondiendo bien, entonces querer, digamos, ir ahí, o porque a uno le fue bien en alguna cosa, tender a que eso se repita nuevamente. Lo que en definitiva se puede concluir del libro de Kahneman, así como bien breve, es que tendemos a sobrevalorar la información que tenemos disponible, la información con la que contamos, saber esto de que hay dos formas de pensar rápido y pensar despacio, que esto de pensar rápido, la respuesta rápida, intuitiva, tiende a tener errores,
y que el efecto de anclaje genera y afecta mucho nuestras decisiones, ¿sí? Esto también en relación por ahí al valor de las acciones, tenerlo en cuenta, ¿sí? Así que bueno, algunas recomendaciones finales como para ir cerrando. Tener en cuenta que la experiencia es muy importante. No tomar decisiones cuando estamos bajos de moral, cuando estamos influidos por las emociones de alguna manera. Ser conscientes de la existencia del efecto de anclaje. Usar comparaciones para basar nuestras decisiones en hechos objetivos. Tratar siempre de esto, de ponernos en la posición como de un científico, de buscar evidencias, ¿no? ¿Qué evidencias tengo para pensar esto que estoy pensando, para querer ir a comprar esto, o para querer hacer este movimiento, o cambiar esto que yo había pensado de alguna manera con alguna planificación y ahora lo quiero modificar? Bueno, no, parar, sentarse un poquito a pensar para no caer, digamos, en ese actuar precipitado por las emociones, ¿sí? Esto, él dice de que esos errores pueden evitarse, digamos, con un pensar más reforzado y más intensa del sistema 2, pero lo cierto es que es impracticable estar todo el tiempo pensando lento y metódicamente, ¿no? Por eso yo digo, conocerse uno en qué situaciones, y él también lo dice esto, la vigilancia continua no es necesariamente buena y es impracticable. Entonces, conocer uno en qué errores uno tiende a caer generalmente, para a partir de ahí estar atento a esas situaciones, pues no podemos vivir atentos, es una situación sumamente estresante también. Si tenés que estar hiperalerta, ya tampoco es saludable, ¿sí? Entonces sí saber en qué situaciones uno tiende a ser más vulnerable, ¿sí? O a equivocarse o a caer en estas emociones. La solución de compromiso que plantea Kahneman es justamente esta, a reconocer las situaciones en las que los errores sean más probables, y esforzarnos en evitar errores importantes cuando están en juego cosas de primer orden. Y bueno, en las acciones, digamos, esto se puede pensar tranquilamente, digamos, se puede traspolar. Así que eso sería todo por ahora. Muchas gracias, Nati. Hay una interacción increíble en el chat. Es la vez que veo más interacción en el chat. Menor. Y me lo perdí, digo, pues no lo estoy viendo. Está bien, nosotros lo veíamos más que en cualquier otro webinario, y probablemente sea porque generalmente los webinarios son sobre temas nuevos que la gente no conoce, y aunque, bueno, creo que no sé si hay muchos psicólogos, y probablemente la minoría somos psicólogos en esta sala, todos tenemos mentes y esto nos afecta a todos, así que sí, estamos hablando de una materia que todos tenemos. Ahí voy a compartir los resultados que indican que la mayoría de las personas no fue nunca a terapia. Mira. Pero bastante alto que sí, igual. Sí. ¿Viste? Dicen que en Argentina... Pero yo vengo, como vengo más de ambiente psicología, imagínate que todos alguna vez hicimos terapia, pero... Me preguntan si yo soy psicólogo y no soy psicólogo yo. Pero bueno. Bueno, mira, por eso no hay muchas preguntas, sino mucha participación, pero sí ahí tengo algunas y te las voy a hacer. Y hay una que es muy buena, y hay que ver también cómo vos podés interpretar todo lo que dijiste, y la pregunta no tiene que ver con alguna temática que vos dijiste, pero me parece muy buena porque es algo que les debe pasar a bastantes personas acá, y es esta. Decía Leonardo, me gustaría saber qué opinas respecto de cuando un familiar te pide que le inviertas plata, o un amigo, supongo, o otra persona, le dicen, vos que estás con eso, ¿me invertís a mí? Es qué difícil eso. Sí. Sí, complicado, porque en realidad ahí se pone en juego lo que la otra persona le va a pasar con la inversión que uno hace, ¿no? Con el resultado. ¿Cómo sabemos qué espera la otra persona? Va a esperar que gane, además, seguramente. Sí. Sí, por eso, no sé, es como que... Tiene que estar muy en claro por ahí, o sea, si uno lo quiere hacer, tiene que estar como muy en claro lo que se puede perder en primer lugar, porque eso me parece que sería un problema, seguramente, y todos los factores que influyen cuando uno opera en el mercado, ¿no? O sea... Porque si sale mal, hay que ver si la otra persona se lo banca de alguna manera. Claro, hay una doble, ¿no? Es esto del plan, pero pensarlo para otro, es muy difícil. Sí, porque vos recién, bueno,
describías todo el mecanismo mental de uno como inversor, pero sí estimo que sí hay acá una doble situación, porque está el que pone la plata y que espera una cosa, después está el que hace las inversiones, y bueno, tal vez, o sea, es como que tiene que satisfacer a dos mentes la situación, ¿no? Tal vez uno Claro. a mí, por ejemplo, he visto casos de alguien que le dio a otro y entonces el otro le ganó el 50%, ponele, un montón. Claro, salió bien. Pero la inflación y el dólar fueron mucho más. Claro. Entonces, el que estaba, en realidad en ese caso, lo que yo vi era el que había puesto la plata, decía, che, qué bien, mirá, lo hizo aumentar en 50%. Y el que había operado decía, no, me quiero matar, me quedó abajo del dólar y Claro, abajo de la pero el inflación. otro no estaba viendo toda la situación. No, no. Entonces, bueno, no sé, hay algunos que dicen que nunca hay que aceptar esa propuesta, pero por otro lado, entiendo que hay personas que probablemente les gusta ser asesor o algo y por ahí tienen vocación de eso o son buenos para eso y tampoco deberían. Tal vez uno empieza así, manejándole a un amigo o algo y termina poniendo un fondo, digamos, o una cosa así, o abriendo un broker. Sí, para mí tiene que estar claro, o por ahí estaría bueno que esté claro, digamos, como el peor escenario, que el otro se pueda llegar a bancar, digamos, por si pasa algo que uno no puede manejar, digamos, como una especie de contrato de alguna manera, ¿no? Claro. Porque el otro, o sea, me imagino que da ese dinero pensando siempre en que el que sabe se lo va eh, a duplicar o a hacer crecer un poco, por lo menos. Entonces, Claro. por ahí sí aclarar ese punto, ¿no? Si uno acepta esos. Sí, lo que siempre veo, que es como una especie de barrera que hace que muchas personas que nunca invirtieron lo hagan, que a mí a veces me preguntan, ¿viste? Y cada vez que me ven más en videos y cosas, personas que no tienen nada que ver con el tema, me dicen, te viene un video, no sé qué, y me empiezan a preguntar. Por ejemplo, un señor en un comercio que yo voy a comprar algo y me dice, vos sos el del video. Y me dicen, siempre esto, ¿cuánto ganás si invertís? No se puede saber. No, pero Claro, más o menos. No se puede. No, pero muy en general. No, o sea, ¿entendés? Que desde perder el 100% hasta multiplicar por 100 cualquier escenario que sí, se te ocurra. Y entonces cuando les decís eso, dicen, no, entonces nunca lo voy a hacer. Es como que claro. esa incertidumbre, aunque en realidad yo podría seguir desarrollando y decir, mira, eso está siempre. Esto de invertir y entenderlo hablamos. Decimos, mira, la materia prima con la que trabajamos es siempre la incertidumbre y administramos mayor o menor cantidad de incertidumbre, pero siempre hay incertidumbre. Nunca nos la vamos a sacar de encima. No es que un día, por ser, no sé, los mejores analistas técnicos, los mejores analistas del rubro que quieras, vamos a quitar la incertidumbre. Siempre va a estar, pero tal vez podemos tratar de tener menos incertidumbre. Pero bueno, siempre la vamos a tener. Y tal vez eso es lo que yo noto que hace que muchas personas no se animen ni a empezar. La idea de que podrían llegar a perder todo lo que invierten, Claro. ya es como, no, entonces no. Entonces no. Pero hay que entender siempre en el mercado y en Pero las se puede finanzas. empezar con poquito también para, Sí, es verdad. diríamos, como perder ese por ahí miedo inicial y también mientras que uno se va formando. Por eso me parece el tema del conocimiento que es fundamental para reducir un poco lo que es la incertidumbre. Sí, aparte que hay algo que me parece que las personas no notan y es esto. Esa persona, por ejemplo, que en un comercio, atendiendo un comercio, me pregunta, ¿cuánto puedo ganar? Y cuando yo le digo que puede perder todo, dice entonces no. Yo le preguntaría, cuando ibas a poner este comercio, Claro, ¿alguien te dijo cuánto ibas a ganar? También podías perder todo. Mirá, como lo que les pasó a algunos con la pandemia, seguramente que sí, que eso te iba a perdieron todo. decir, sí, Sí. sí, sí. Entonces me parece que de fondo siempre hay que asumir que para tener una ganancia económica, la forma que sea, siempre hay un riesgo que asumir y cuanto más riesgo asumís, más potencial ganancia o pérdida tenés. Entonces aquel que dice que no va a invertir en el mercado por el riesgo, debería no hacer nada nunca. O sea, quedarse en la casa y igual así también pierde. Así que es algo de Claro, lo que... sí, ahí está garantizado, en Sí. realidad. Y hay algo Sí. que te quiero preguntar, que también es otra de las preguntas que volcaron, y que tiene que ver con algo que mencionaste recién, ¿no? Y con lo de, bueno, empezá con un poquito o algo así.
una persona preguntó, en realidad no lo preguntó, lo dijo y yo lo levanté como una buena especie de propuesta. Decía que una cosa es invertir y otra cosa es ser adicto a la operación bursátil, ¿no? Y se ve bastante, que nosotros vemos en Invertir y Entender, que hay personas que cometen errores de comprar o vender sin sentido, tan solo porque les gusta tanto este mundo, que están un día ahí en su casa y tienen la comitente y tiene fondos, que no se aguantan y compran algo porque están en un grupo y en el grupo todos están haciendo algo y entonces están así, se agarran las manos y dicen, bueno, no sé, compro esto porque me gusta tanto esto que tengo ganas de hacer. No quiero no De hacer. operar, por el operar Quieren mismo, operar digamos. por el operar mismo. Entonces, me parece que si alguien tiene eso, lo que no sé y te propongo a ver si lo podemos tratar de desarmar es que alguien tenga tanto entusiasmo por un tema. Es buenísimo. ¿Por qué le tenés que decir a ese, pensá en otra cosa, andá a hacer otra cosa? Si tanto le gusta eso, es positivo, eso no es negativo. Pero ese entusiasmo le puede hacer arruinar su comitente. Entonces, ¿cómo alguien podría canalizar el entusiasmo sin romper la comitente? ¿Se te ocurre algún consejo? Claro, es que el tema sería que eso no sea como una impulsión o una persona impulsiva, un acto impulsivo. No es lo mismo que la emoción o que el gusto. Esto que yo decía, hoy lo escuchaba Andy y se transmitía de alguna manera como algo más de pasión. No es lo mismo que una persona, no sé, lo que vos contás me suena a una persona en el casino impulsivamente jugando, ¿no? Como del actuar por actuar. Eso me parece que si lo puede hacer por ahí con montos chicos y tiene que ver con, o sea, se lo puede enlazar a algún conocimiento y con que le falta por ahí aprender y se encausa, bueno, va bien, pero si es algo más impulsivo, o sea, ya es un problema, digamos, porque esa persona el día de mañana tiene un montón de plata y pierde todo quizás, ¿sí? Claro. Habría que ver si es algo más patológico, a eso me refiero, o si es realmente de gusto. Entonces, como que igual tiene cuidado, tiene en cuenta estos riesgos, o los va a poder tener en cuenta a través de la capacitación, ¿sí? Sí, Algo más impulsivo, no va a ir ni siquiera a capacitarse, me parece. No sé si hace el curso, alguien que está como en una conducta más impulsiva y que bueno, lo toma más como ruleta y listo. Claro, bueno. Estoy pensando. Sí, no, hay algo que dice es un Alexis, tema, sí. porque sí, esto que dice Alexis lo escuchaba la otra vez, de ir a perder, o sea, es un buen lugar para la gente que tiene como tendencias más como masoquistas, no sé cómo decirlo, ¿no? De que tienden a querer dañarse a sí mismos de alguna manera. Sí, son impulsiones, o sea, esas personas necesitarían hacer algún tipo de tratamiento. Sí, mira, porque pueden llegar, claro, digamos, a hacerse mucho daño. Claro, parece que tiene una patología detrás, ¿no? Esa pensamiento. Claro, es Sí. como el que va al casino y va una noche y va y se divierte y nada más, y el que es adicto y no puede parar de ir, ¿sí? Y que por ahí va y pierde todo y cuando no tiene nada, o sea, va y vende para poder seguir jugando. Es una adicción al juego. Claro. Sería la misma conducta impulsiva en el mercado. Claro. Lo que yo a veces les digo a la gente, y decimos con fe en Invertir y Entender, es que si quieren hacer esas cosas, pero no se lo decimos de un lado psicológico, tengan otra comitente donde le pongan poquita plata. Claro, por eso digo, con poquito. Y esa comitente, si quieren hacer como jugar, jueguen en esa, pero porque en Invertir y Entender, que es un curso que damos con fe, le digo a los que no lo conocen, sobre, bueno, es una especie de curso inicial, pero de cómo uno arma su estrategia personal, que casi, o sea, muy poca gente se plantea eso. Entonces decimos, esa ansiedad de querer operar todo el tiempo porque te divierte, tu última abrite otra cuenta, o pedile a tu broker que te abra una segunda cuenta y ahí ponele, no sé, una plata que a vos te parezca medio insignificante. Como cuando ibas, yo me acuerdo cuando era chico, iba a los videojuegos,
de Sacoa y eso, y es una plata que la vas a perder, o sea, no hay manera de ganarla, solo la gastás. Claro, por eso es saber, si vos Sí. sabés que vas a perderlo y que es un juego, si es un juego ya es otra cosa, digamos, si Sí. es una práctica, Sí. no un ensayo, porque están ensayando. Sí. Ahora si es algo como sin parar y más impulsivo, ahí es donde yo digo más riesgoso. Está buenísimo el consejo ese que ustedes dan. Sí, sí, yo me acuerdo cuando mi mamá me daba, no sé, 10 pesos en el 1 a 1, no sé, 5 pesos, no me acuerdo cuánto era, y yo cuando lo iba a poner en la tarjeta de Sacoa lo miraba y ya sabía que eso era la última vez que los iba a ver. Ya está, o sea, está asumido ese duelo de Elijo hacer esto con este dinero. elijo hacer eso. En cambio, Claro, bueno, es una por eso. elección. Sí, entonces yo digo, bueno, mira, le voy a mandar 5.000 pesos a la cuenta esta que abrí, que es para sacarme las ganas de jugar. Pero mi estrategia verdadera, que tiene un fundamento, que yo sigo, que hay un método que o lo inventé yo o lo saqué de algún lado, hay métodos muy famosos que se pueden usar, ahí hago solo lo que me dice el método, y si me quiero sacar las ganas, uso esta cuenta que le puse 3.000 pesos y compro los galpones, porque pienso que se van a volar, y si no se vuelan me pomo y me cago de risa, y después me voy y saco sin los 10 pesos que me dio mi mamá, no importa, porque yo ya los había dado por perdidos desde el inicio. Así que bueno, eso, no sé si, porque capaz si uno tiene una patología, eso no le va a servir, pero de manera bursátil tiramos eso como para que no arruinen la estrategia, por lo menos. Claro. Y bueno, tenemos otra pregunta que hace alguien y nos pregunta, mira, hay algo que es el scalping, ¿no? Que es la operatoria de corto plazo, no muy de corto plazo, que es arriesgada. ¿Y qué pasa si uno tiene taquicardia, ¿no? Supongo que no lo dice esta persona porque, bueno, es un término de, digamos, de medicina cardiológica, ¿no? La taquicardia, pero supongo que tiene su traducción en psicología de una extrema ansiedad. Sí, como más ligado a la ansiedad, sí, algo en el cuerpo de la ansiedad. Sí, por ansiedad se puede sentir eso. Sí, y digamos, yo creo que alguien no debería perderse de poder hacer operaciones en corto plazo, si le gustan, y aparte que no son malas. Tienen su lugar en la estrategia, pero le da mucho nervio. ¿Hay algún consejo que podría hacer la persona para que le baje la taquicardia o la ansiedad y poder hacer esas estrategias de corto plazo? No sé, respirar, contar hasta 10 o algo por ahí un poco más sofisticado. Es que técnicas de relajación se usan generalmente para la ansiedad. Técnicas de relajación. Bueno, ahora está muy en boga el mindfulness, pero ya es como ir a otro nivel. Digamos, si quieren, está buenísimo. Es meditación. Digamos, sí, está como, o sea, hay muchos estudios que muestran, digamos, que hay como cambios a nivel cerebral. Es para el control de las emociones, para que uno pueda, digamos, tomar contacto con las emociones, con lo que siente. Es meditación, digamos, pero como ayornada, que se utiliza en las terapias actualmente, pero viene de la oriental, ¿no? Se toma. Tiene que ver con la atención plena, con estar uno atento a la situación en el presente. Todo lo que hablamos hoy en general tiene que ver con estar pensando en cualquier otra cosa o futura, no con el estar justamente en el momento, ¿no? Enfocado. Sí. Entonces, mindfulness tiene que ver con eso. Hay técnicas de relajación muy breves, esto de respirar, de atender a la respiración, donde baja mucho el nivel de nerviosismo que, por lo que él dice, le da esa operatoria. Atender a la respiración es algo que funciona. Respiración abdominal, ¿sí? Esto de llenar la panza de aire, prestar atención, 2 o 3 minutos y bajás, pero un montón de decibeles. Y eso se usa para ansiedad, técnicas, ¿no? Dentro de un tratamiento, pero bueno, digo, para algo así uno lo puede hacer en una situación de exposición que tiene nervios, digamos, puede también hacer algunas respiraciones antes y ir más tranquilo. En distintas situaciones. Claro, ahí la gente está recomendando un montón de cosas, algunos conocen mindfulness y demás, muchos recomiendan algunos psicofármacos, de algunos conocidos y otros no tanto, y también bebidas alcohólicas. Lo que les puedo decir es que... todas otras técnicas. Sí. Claro. Si hacen psicofármacos, alguna... por favor, en tratamiento. Sí, no es un webinario de psiquiatría.
es de psicología. Claro, Sí. Y si claro. van a hacer alguna de todas esas, no las hagan al mismo tiempo, porque pueden tener malas consecuencias. Ujú. Bueno, mira, estamos llegando a 1 hora y media, que suele ser la duración de los webinarios. Por último, Bien. te cuento lo que me pasaba a mí y que por ahí algunos se pueden sentir identificados, y las primeras reacciones psicológicas fuertes que tuve en el mercado. Y la primera fue esta. La primera vez que perdí algo de plata, si bien no era plata que era muy significativa para mí, por suerte yo había tomado esa decisión de empezar con una plata que servía, era una plata, no era un vueltito, pero era un vuelto más o menos generoso. Pero si yo la perdía al 100% no me iba a querer matar, mi vida no iba a quedar peor que antes. Pero cuando perdí, lo que sentía era como me sentía muy impuro y como si hubiera hecho algo, por ejemplo, matar a alguien o algo que nunca hice, pero algo que sentí que después de hacerlo ya no sos igual, porque yo Ujú. tenía una concepción de la plata de la economía real. En la economía real vos pensás, más esfuerzo, más transpiración, más fuerza que hago, más plata. Es fuerza, Mm. tiempo, mi vida la doy por esta plata, ¿no? Entonces, cuando vos la perdés, es como que es aberrante. Era como un reflejo psicológico que me daba. Ujú. Es inmoral, me siento muy mal por lo que acabo de hacer, como si hubiera ido y le hubiera robado la cartera a una señora. ¿Qué hice? Soy una persona horrible, pensaba. Después que me perdí un par de veces, ya es como que me curtí y me di cuenta de que en el mercado perdés, pero después ganás, pero después perdés, pero después ganás. Eh, Ujú. y, pero le puede pasar a muchos. Eso al principio, especialmente a las personas que recién empiezan, una barrera de cómo ves la plata, que por ahí en el mercado, como el mercado es plata pura, digamos, son como corrientes de plata, a uno cuando viene con su mente de que por ahí tu familia te dijo hay que valorar la plata porque hay una persona que no tiene, y bueno, vos sí valorá que sí tenés y agradecés la comida que tenés y todo eso, y de repente vas y perdés 20.000 pesos en un segundo, decís, ¿qué hice? ¿Cómo estoy acá? ¿Cómo llegué acá? ¡Qué desastre! Yo no sé si, bueno, no soy psicólogo, perdón que me ponga a contar esto, pero eso la verdad que fue un antes y después, pero fue por repetición de que me pasó 2 o 3 veces y ya después me dejó de afectar. Ahora Ujú. si baja el mercado digo, bueno, ya después va a subir. Ahora es un número quizás, Sí, pero pasa que el dinero, digamos, de alguna manera tiene, digamos, como una connotación muy fuerte, y esto por ahí lo trabajó desde otra corriente, Freud desde el psicoanálisis, tiene un valor en el psiquismo donde de alguna manera nos representa en algún momento en la constitución del aparato psíquico, el dinero aparece ahí como un valor, justamente esto que vos decís, ¿no? En relación a la crianza y a la familia, como que hace una ecuación simbólica él en relación a nosotros como sujeto en la Constitución. O sea, hay toda una cuestión alrededor del valor del dinero y de lo simbólico que representa, que por supuesto a mí también me ha pasado de decir, ay, yo estoy poniendo, cuando digo esto de delimitar el riesgo, o sea, yo lo que invierto, yo digo, bueno, esto podría perderlo, no tiene que afectarme, y después digo, y con esa misma plata quizás podría, no sé, eh, o ayudar o, no sé, esto de equipararlo. Yo lo estoy poniendo acá como si fuera nada, esto mismo que vos decís, ¿no? Que te inculcaron de que la gente, y bueno, o sea, es necesario como pasar esa barrera del valor simbólico que tiene el dinero y lo que puede representar para cada uno, de acuerdo también a las pautas de crianza. Quizás hay gente que está operando en bolsa y en este momento parte de su familia tiene alguna incomodidad económica, ¿no? Y él lo va a poner ahí sabiendo que lo puede perder. Pero digo, bueno, hay que poder correrse de eso también, porque es esto, es justamente un valor simbólico, ¿no? sí, por ahí hay que poder desarmar eso, un poco que viene Mm, desde cuando sos chico, que te tratan de inculcar el valor de las cosas y ser agradecido y, digamos, no sé, no derrochar, y todas esas sí. cosas. Y por ahí cuando llegas a la bolsa, aunque en realidad no estás haciendo eso, pero a veces el número en rojo y eso te mata. Y te digo una cosa, y se los digo bursátilmente, yo cuando perdí y eso, el más grande fue por operar opciones sin saber, ¿no? Mm. Por subestimar el tema. Y en las opciones, si haces cualquier cosa, podés perder el 100%. En otros instrumentos no tanto, digamos. Para que vos pierdas el 100% con acciones o con bonos, tiene que suceder un evento muy extraño o muy grande. En cambio, en las opciones
podés perder todo una vez por cada 2 meses. Digamos. Entonces, en ese sentido también, y esto ya no tiene que ver con la psicología, sino no hay que subestimar las cosas y pensar que el mercado es plata fácil. No, hay que trabajar y hay que aprender. Entonces eso no se va a solucionar con un psicólogo, digamos. También hay que separar eso. Yo hago el mea culpa de que esas veces que perdí y que me ocasionó ese malestar psicológico, porque me sentía que era muy malo por haber perdido esa plata, que esa plata era valiosa y como yo la destruí, digamos, fue por meterme con las opciones por no saber. Porque bueno, y después aprendí, hice el curso de opciones con Alexis y ya eso no me pasó. Y de hecho, gracias a lo que aprendí ahí, pude recuperar toda la que había perdido todas las veces anteriores. Y bueno, ahí cerró todo con Monio. Y bueno, pero también Te ya... digo, Sí. algo que está buenísimo, que ahora me acuerdo ahora escuchándote, esto de que den cursos, porque justamente me acuerdo cuando mi marido comenzó, que me dijo, bueno, primero que había empezado él con el tema, solo es muy autodidacta, pero después, digamos, cuando me salió que iba a hacer el curso, el de análisis técnico, a mí me parecía como tan ajeno, digo porque quizás alguien ahora los está escuchando y pasa esto, ¿no? Como que la bolsa, o sea, eso que para mí era, no sé, como que operaban tipo de millonarios nada más en la bolsa, una cosa así, como algo que me parecía como muy ajeno, que no, que era, pero por total desconocimiento. Por eso me parece que está buenísimo esto que hacen estos espacios, ¿no? De los webinarios y, digamos, el recorte del día. Van como todos un montón de espacios que hacen, digamos, que de alguna manera acercan el tema a la gente, a nada, al común de la gente, digamos, ¿no? Que quizás un montón deben tener como esa idea que era nada, una fantasía mía, entiendo, de que solo las grandes empresas o empresarios operaban en la bolsa, ¿no? ¿No? Que uno podía ir y abrirse una comitente y comenzar. Entonces y la transmisión de conocimiento que hacen, ¿no? En relación a eso, bueno, felicitarlos por supuesto, y que está, digamos, como toda una variante de cursos para hacer y para formarse, que me doy cuenta que digamos, influyen mucho en cómo uno se va a parar frente al mercado, justamente. Nati, acá Daniel, que es alumno de Curso Invertir y Entender, pregunta: ¿cómo podría prepararme emocionalmente para dar mi primer paso en mi inversión bursátil? Y habría que ver cuál es como cuál es su temor, cuáles son sus situaciones. Esto tiene que ver con pensarse uno, ¿no? Bueno, a ver dónde está la traba, cuál es el temor, plantearse cuál es, sí, esto, como qué temores tiene, qué le falta para dar ese paso, ¿no? Si hay alguna barrera que él identifique. Claro, depende de cada caso. Porque eso depende mucho de cada uno. Por ahí si lo identifica y quiere hacer la pregunta al mail, puede hacerlo. Si tiene como algo más puntual en relación a algún temor, digamos, o algo que piensa que le trabe un poco. Yo hay algo que siempre le digo a todos, y especialmente los que están desde hace mucho, Además pueden probar, si está haciendo el curso, que pruebe, me imagino, o sea, siempre esto, como dar los primeros pasos acompañados. Si él ya está en el marco de un curso así de iniciación, por ahí puede empezar mientras que esté haciendo el curso, que no espere a terminarlo. Entonces, cualquier duda, me imagino que la puede también como sortear ahí con ustedes, ¿no? Sí, eso en relación a lo emocional, tiene que él, digamos, poder identificar qué es lo que se le pone en juego por ahí como traba, me parece, para poder pensar la estrategia acorde a él, ¿sí? Alguien pregunta: ¿cómo puede levantar su autoestima después de perder, como perdí yo en opciones y perdió todo, ¿no? Lo mismo que me pasó a mí, ¿cómo levantar su autoestima después de eso? Y es saber cómo levantar la autoestima. Es como el santo grial. Hay tratamientos enteros para trabajar la autoestima. Sí, Así que no sé si pensar es todo un capítulo. Sí, yo te diría Déjame pensar, que por ahí, más que algo psicológico, lo que te diría es lo que hiciste, porque si hiciste con opciones y perdiste todo, como me pasó a mí, aprendé bien opciones. Y después vas a poder reivindicar, ¿viste? Y decir, a mí me pasó que cuando el mejor trade, ya lo conté un montón de veces, que fue el de las PASO, que lo hice con opciones, ahí recuperé todo lo que alguna vez había perdido con opciones.
Y aparte de estar satisfecho porque me En las salió bien. PASO, Sí. ¿viste qué distinto lo puede vivir uno que otro? Sí, sí. Cuando me pasó eso dije, aparte de la satisfacción monetaria, digamos, dije, me desquité de que había perdido todas las otras veces con las opciones. Sí. Después de todo, bastante tiempo después, y después de haber aprendido, me devolvieron, fue como un buen aprendizaje, porque ahí se cerró el círculo de todo eso perdido y demás, gracias a la enseñanza y la constancia, eh, se recuperó todo y ya no está más esa pérdida. Entonces tuvo doble satisfacción, y aparte ya al saber, te digo algo que ahora mientras, viste cómo es la terapia, justo que hablo ahora con una terapeuta, me sale, mientras hablas te vas dando cuenta cosas. Sí, el insight. Sí, me di cuenta cuando hice el curso de opciones, algo que me dio mucha tranquilidad fue saber que nunca más iba a perder todo. O sea, yo ya sabía que yo nunca más iba a perder todo. Tal vez tampoco, no digo que iba a ganar todo o que iba a recuperar todo, pero yo ya sabía que todo eso que había hecho mal no lo iba a hacer, porque ahora entendía por qué estaba mal. Antes no entendía. Claro. Cuando perdía decía, pero no entiendo por qué perdí. ¿Cómo? No puede ser. Ay, qué horrible, claro, ni siquiera saber dónde estabas parado, o sea, qué era lo que estaba pasando. ¿Por Sí, qué? sí. Claro. Mi mujer me decía, pero llama a la gente porque no puede ser, me decía. Por ahí se equivocaron. No se equivocaron. Pero bueno, por eso. Eso probablemente te dé te va devolviendo. Cuando aprendés y decís, ahora entiendo por qué perdí todo, qué era lo que yo había hecho mal, y ahora que lo sé, no lo voy a hacer otra vez, entonces ya sé, estoy 100% seguro de que nunca voy a volver a perder todo. Eso me dio mucha tranquilidad, ya saberlo. Bueno, amigos, muchísimas gracias. El profe quiere decir algo. A ver, le voy a habilitar el micrófono al profe. Hay un Jorge F, supongo que es él, así que si no vas a hablar con Jorge Fernández, no sé. Ahí le estoy habilitando el micrófono al profe. ¿Ahora me escuchan? Sí. Felicitaciones, Natalia, buenísimo. Yo es la primera vez que escucho un webinario, nunca escuché nada de psicología bursátil tan atento como en esta ocasión. Ay, gracias. La señalamos que hay que hacerla, pero quería aportar nada más que aquel que dice que perdió la autoestima. Bueno, que haga el curso de opciones, aunque no entienda nada, le van a quemar la cabeza. Y con eso no levanta, esto es como, viste, en terapia cuando te ponen te dan el shock eléctrico. Bueno, el shock eléctrico lo va a tener en opciones. Ahí se va a dar cuenta que lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer, y si estaba equivocado, empezar a aprender de nuevo. Y había otro dato que quería decirte, que muchas veces uno necesita como una apoyatura. El chico que ganó $7 millones en 7 meses estaba haciendo control mental. Yo había hecho control mental antes, pero no por razones de bolsa. Después lo hizo mi señora, le fue muy bien. Hasta la Alexis lo hizo. Producto de eso, de que uno podía recapacitar bien que era control mental. Y este chico que ganó 7 millones dijo, cuando mi mercado subía y yo ya estaba por encima del $1 millón, no podía dormir. Si no hacía control mental, yo me mataba, porque sabía que en un instante podía perder todo. Entonces él tenía que estar apuntalado física y mentalmente con algo. Y bueno, se alimentaba de control mental. Bueno, cuando yo lo dije así en el curso, en medio curso fue a hacer control mental. Algo tenía, era método Silva, pero bueno, tampoco era nada desgraciado y malo, porque es algo que te ayuda. Entonces, sí, te centra, te permite enfocarte. Esto de controlarse es uno, y segundo, y si alguien está fallando en la autoestima, ya te digo, si calienta y te revienta la cabeza, es Alexis. Así que nunca vi uno que pudiera hacer ese efecto en un curso. Por eso también siempre lo recomiendo. Me quedé pensando en algo. Porque es algo que siempre quise, que los que van a la bolsa y demás tienen que, a ver, el éxito del análisis técnico es que estudia precios y volumen, y a uno se estudia, porque el inversor es el que dice compro, vendo. No hay una máquina por él.
Entonces, y la decisión la toma uno. Y como es en un mercado secundario donde no le puede achacar la culpa de esto o del otro, es la culpa tuya o tu ignorancia, algo es tuyo. Entonces empezás a estudiarte y como estudia la parte mental y uno se tiene que ir haciendo en eso, bueno, hay también otras herramientas con las cuales uno puede como no beneficiarse, sino que hacerla más potente el estudio de uno mismo, ¿sí? Sea un poco más metódico, y bueno, y eso va a ayudar, por supuesto que sí. Y te aclaro, hiciste un buen descubrimiento, la bolsa no es para los ricos, es para los que pretenden ser, porque cualquiera puede estar en la bolsa. Ahora, el que no está preparado a lo mejor va a decir esto no me sirve, me voy a la mierda, esto no lo quiero más porque no lo entiendo. Bueno, sí, también hay de esos, pero también como yo o mi profesor que recibió una indemnización y a los pocos meses tenía la mitad, decidió darse vuelta y dice, no, pará, hay algo que estoy haciendo mal, el desafío es que yo tengo que aprender cómo hacerlo. Ese fue César Corosino y le enseñó a muchísima gente. A mí también me enseñó. Y conozco mucha gente que el primer impulso fue perderlo, pero no se fue de la bolsa. Se recuperó. ¿Y cómo se recuperó? Y desafió, pero cuando se desafía, se muerde los libros. No hay otra forma. Hay que aprender. Punto. Y es eso lo que estamos tratando de hacer. Sí, esto que decía Martín también, ¿no? Que a él le pasó una cuestión similar, o sea, de perder todo y después aprender y entender qué era lo que había hecho. Me quedé pensando en esto que decías, el chico que hizo la pregunta por la autoestima, no vaya a ser que quizás esté cayendo en este error que mencionaba de la personalización, de atribuírselo a él, cuando quizás es solo falta de conocimiento, ¿no? Claro, seguro. Y lo primero que hacemos es tirarnos a nosotros, digamos, como responsables de lo que hacemos mal. Y por ahí hay remedio, ¿no? Esto de formarse es como lo primero, me parece. Claro. La primera inversión en realidad no es compro vendo, sino que me preparo. Sí, es una conclusión muy buena, che, y la frase que tiraste, Jorge, de que la bolsa no es para ricos, es para los que quieren ser, muy buena. Sí, toda la vida, no sé, un día estuve iluminado y me salió una frase así, y después vi que gustó y bueno, y la utilicé por mucho tiempo. También estaba mencionando, Natalia, de que la experiencia te deja tranquilo. Ustedes saben que yo ya estoy por cumplir 74 años. Esto lo que hago, lo hago con mucha pasión porque me gusta. Es como Andy Stoplow dice, hago lo que me gusta. Sí, es hago lo que me gusta. Pero yo estoy jubilado y podría estar en una situación mala. No estoy en una situación mala. ¿Por qué? Porque estoy activo, estoy creativo, estoy dando clases, me gusta hacer lo que hago. Y entonces como que nunca estuve jubilado. Entonces sentirse bien es no sentirse jubilado. Ahora, claro, uno ve por televisión cuánta gente está cada vez derrotada y porque está viejita, ya no tiene fuerza. Sí, bueno, cada uno hizo de su vida lo que quiso hacer y cómo lo quiso hacer. Yo en esto estoy muy contento de poder enseñar y transmitir. Ahora, si hubo muchos golpes y como fue las PASO, o también el coronavirus, yo ya viví montones anteriores y entonces esto lo soporto de otra manera. Entonces estoy mucho más tranquilo y no estoy tan alterado. Y cuando estoy en casa, que tengo abierta la pantalla, no estoy pegado a la pantalla porque no soy operador. Entonces hago cualquier cosa y de vez en cuando miro la pantalla para ver cómo está el mercado, pero no estoy compenetrado del mercado a ver qué puedo ganar, y en definitiva muchas veces uno pierde con la ansiedad de querer ganar y no gana, y está todo el tiempo tiki-taka, y no es así el mercado. Si es así es perder salud. Ahora, si un operador tiene que hacerlo, obviamente está para eso y él gana con eso, es decir, está preparado para ser operador, es su función y lo va a tener que hacer. Pero todo el resto, que es inversor, no tiene que estar tan pegado a la pantalla. No puede perder vida en la pantalla. La vida tiene otro valor, es mucho más que
que hacer una operación bursátil. Entonces, la operación bursátil te puede ayudar si ya te acomodaste, sí, es cierto. Y de hecho, a mí también me ayuda. Y es un aporte más. Pero no es toda mi vida. Mi vida es otra cosa. Entonces, uno de alguna manera se tiene que programar. Y si está preparado para estar en bolsa, no le va a pasar esto de que envejece en bolsa. A ver, yo le doy el ejemplo. El chico este que ganó 7 millones era de Córdoba y vino a la bolsa. Entonces cuando vino me dice, Jorge, acá están todos locos. Todos tienen algún tic nervioso. ¿Y vos qué pensabas? ¿Que iba a ser cómo? ¿Vos creías que esto es divertido? No es divertido. Esto es de loco porque es lo... todos los días está bombardeado con distintas situaciones y es como que estás en permanente shock. Entonces, claro que sí. Entonces uno de alguna manera se tiene que preparar. Esto no es gratis. Uno acá puede ganar, pero lo primero que tiene es prepararse psicológicamente y técnicamente. Si lo hace así, va a estar conmigo, que soy amigo de la tendencia. Si sigue en el curso, va a ser con Alexis amigo del riesgo. Porque con el riesgo hay que hacerse amigo, hay que estar todo el tiempo con el riesgo, ¿sí? Y no exceder en eso. Entonces, Alexis permanentemente te enseña, como dijo Martín, ya sé que no voy a poder perder todo. Estoy haciendo estrategias que con algo me quedo. Y esto es importante. Y lo primero que te dicen los manuales del análisis de cualquier cosa bursátil, lo más importante es no perder, no es cuestión de ganar. Pero como la bolsa es subas y bajas, si a vos no te sacan de la cancha, en algún momento vas a tener esa gran satisfacción de que se te dispara, como esos gráficos que yo enseño de mástil y bandera, y un día es balo, vuela y no para, son 10 días y sigue subiendo. Bueno, esas satisfacciones también las vas a tener, como también las vas a tener al revés, que empieza a bajar y no termina de bajar. Bueno, con esto concluyo porque esto no era mi webinario, simplemente es un aporte para agradecerte, que es la primera vez que escucho con mucha atención algo que es psicología. Yo nunca hice nada nada de esto, es decir, yo lo desconocía, pero admitía que sí, el que necesitaba lo necesitaba y lo tenía que hacer. Muchas gracias, profe, y un buenísimo cierre y coronamiento del webinario, el primero, esperemos que sea, de psicología. Muchas gracias, el primero Nati. Que empezó, es decir, el número 1 ahora. Sí, exactamente. Tendremos varios, supongo. Sí. Esperemos porque que además sí. Ella también es inversora y está en el ambiente, así que puede hablar de lo que se siente, cómo golpea, cómo se emociona, y entonces, tras todo el expertise que tiene de psicología, nos puede ayudar muchísimo a todos los demás, porque sabe cómo enfocarlo, es decir, darle luz al tema. Así es. Bueno, ahí tienen el mail de ella si quieren, y si no sé si tienes pacientes, si quieren ser pacientes también le pueden escribir. Ahora que está la modalidad esta, bueno, está buenísima para psicoanálisis seguro también. Abre las puertas a que personas de cualquier lado puedan ser pacientes de analistas de cualquier lado, así que espectacular. Y bueno, muchísimas gracias. Esto va a estar disponible en YouTube mañana y lo vamos a publicar en la comunidad. Si hay personas que están viendo esto y no son de la comunidad, si quieren participar, entren a clavebursátil.com y ahí van a encontrar la manera. Muchísimas gracias, Nati, muchísimas gracias, Jorge, y a todos los que estuvieron presentes, como siempre, en otro webinario de sábado de cuarentena en la comunidad de Clave Bursátil, y el sábado que viene vamos a vernos en otro. Así que bueno, amigos, nos seguimos viendo todos los días. Gracias a todos.